el modelo fue desarrollado, ¿cierto? Aquí se ve un poco esto es como luce un poco la red que tenemos de distribución de materiales internamente. Estos son los tipos de cálculos, por ejemplo, las razones son invariantes entre los largos de cada una de estas ramas sucesivas, que se va branching, y esta escala con el número con una pendiente menos un tercio, empieza a salir una serie de resultados, ¿cierto? Como que el orden, esta es la longitud de una rama de orden K en este branching. Dice, ese orden debiera variar inversamente, o sea, perdón, la longitud de los elementos de la red circulatoria de distribución de energía debiera variar en forma inversa con el orden, que es lo que simulan o lo que se asume y es lo que se ve empíricamente. Está el escalamiento de la longitud de los vasos para un cerdo, esta es evidencia empírica, tal que uno va viendo este tipo de cosas. A medida que incrementa el tamaño del sistema, en este caso pasamos de ratón a elefante, lo que pasa es que incrementa también el tamaño de la red y todos los niveles posibles que hay de branching, ¿cierto? El orden del proceso de branching. Pero al final del día las unidades son invariantes entre el ratón y el elefante. Y aquí llegamos a lo que es más o menos la derivación final, que se deriva que la masa es proporcional a eventualmente el volumen del cuerpo, el volumen de sangre circulando, y que esto viene dado por esta ecuación, donde está tomado en cuenta el volumen de los capilares, el número de capilares, la invarianza, el hecho de que es una red que llena el espacio, el hecho de que la red puede ser pulsátil o no, de que algunos branching existen interferencias cuando se separan los tubos, etc. ¿Y esto qué es lo que predice? Algo súper simple, dice, y si esto es así, entonces B, que es la tasa metabólica, que es la suma de todas las reacciones del cuerpo, se relaciona con el tamaño del sistema con un exponente dado, que es 3/4. Y efectivamente, esto es algo que se conocía y que se llama la regla de Kleiber. O sea, si yo lo que hago, si yo pongo un ratón en una cámara y mido su consumo de oxígeno, consumir oxígeno es en última instancia es la sumatoria de todos los procesos metabólicos que llevan a cabo las células de mi organismo para mantenerme vivo. Ese consumo escala, ¿cierto?, con el tamaño del sistema o en última instancia con el número de unidades que yo tengo en mi sistema, y escala con una regla que es sumamente general. Las pendientes son todas iguales, lo único que cambia son los interceptos un poco, pero vemos que eventualmente sí son todos iguales los organismos, porque caen todos sobre la misma ley, y eventualmente uno puede pensar de que, como decía Geoffrey West, un gorila es un ratón nada más en esteroide, o sea, un ratón así agigantado. Si yo lo hago crecer, va a tener se va a comportar eventualmente como una especie más grande, pero va a seguir siempre la misma ley. O sea, hay cosas que varían, pero en lo esencial, si yo lo miro desde esta perspectiva, quedan lo mismo. Y aquí una serie de otras cosas que no les voy a hablar por falta de tiempo, pero esta es una teoría que es bastante simple, pero que permite predecir cosas como crecimiento ontogenético, crecimiento poblacional, densidad poblacional, la frecuencia con que tienen efecto las interacciones interespecíficas, diversidad de especies, cantidad de biomasa que hay en un lugar dado, flujos de energía y producción de biomasa y recambio y dinámicas tróficas. Está en todo eso, esta teoría, que es la teoría metabólica, ha dicho algo y ha generado, por así decirlo, predicciones que se han cumplido. Y para darles un ejemplo rápido y corriendo, a mí me encanta esto porque es un modelo de crecimiento ontogenético. ¿Ustedes saben lo que es el crecimiento ontogenético? Las cosas en biología, estoy hablando para los físicos y los matemáticos, crecen. Uno nace chico y crece, tiene una ontogenia. Supongan que yo mido
muchas cosas, y desde que nacen hasta que son adultos. Mido, ¿qué puedo medir? Una hormiga, o una vaca, un caballo, un chancho. Cada una de esas cosas va a describir una curva distinta, ¿cierto? En el tiempo. Si yo grafico, por ejemplo, el tamaño que tiene la masa versus tiempo, va a tener una función así, que en este caso, para este tipo de organismo, tiende a una asímptota. Hay otros que siguen siempre creciendo un poquito, ¿no? Pero estos tienden hacia una asímptota. Y les voy a mostrar más o menos cómo se ven esas asímptotas. Así, ¿ven? Ahí está. Aquí hay un conejillo de Indias. Esta es la masa, este es el tiempo, así crece este. Este otro, un guppy, un pescadito, que es así. Todos empiezan de tamaños iniciales distintos, porque el guppy es un poquito, unos gramos, el guinea pig también chiquito, una vaca, empieza ya, el eje también cambia, acá tenemos una gallina, etc. Son todas curvas distintas, ¿ya? Pero este modelo es muy interesante porque, aparte de cosas muy simples, dice la tasa metabólica del organismo es la sumatoria para todas las células, ¿cierto? Que lo que hacen es, tienen un metabolismo, cada célula tiene un metabolismo celular de mantenerse, más la tasa a la cual se están dividiendo y la energía asociada a esa división, ¿ya? Entonces, dice, bueno, la tasa, el tamaño, la tasa metabólica es la suma de estas cosas que hacen las células, que es mantenerse y crecer y dividirse, ¿sí? Mantenerse y dividirse. Dice, si yo asumo que la masa total, en realidad el número de células por la masa de la célula, ¿sí? Y lo reemplazo en esta ecuación, llego a esta otra ecuación donde la masa corporal ahora me queda expresada en función de estas dos cantidades, que es, ustedes ven que tenemos la energía de división acá, aquí tenemos la masa y la tasa metabólica y la tasa metabólica celular. Y ahora si asumimos lo que ya derivamos, ¿cierto? Que la tasa metabólica total, el B acá, es en realidad este B0 por M elevado a 3 cuartos, ¿ah? Y lo reemplazamos acá, llegamos a esta ecuación que es súper simple, ¿ya? Que dice que el tamaño corporal va a cambiar en función de estas dos cantidades, donde A y B son constantes que significan alguna cosa, pero que están por acá, no me acuerdo ya dónde, pero que no es lo más importante, pero lo más simpático es que lo que queremos saber, ¿no?, es cuándo deja de crecer el organismo, dado la masa a la cual inicia su crecimiento, o la masa total. Déjenme ver, esta es la masa asintótica, la masa más grande. Entonces yo expreso esto en función de la masa máxima, ¿ah? Y me queda una masa sin dimensiones, porque es masa partido por masa. Entonces tengo una masa adimensional. Y luego es posible expandir un poco esta expresión, y esta expresión incluye un eje temporal también. Y me queda aquí, ¿cierto? Me queda aquí, cuando resuelvo esta ecuación, me queda aquí el tiempo, y este tiempo es un tiempo bien especial que yo lo puedo normalizar y arribar a un tiempo que es atemporal. Entonces o sin unidades también, ¿no? Entonces puedo graficar ahora lo mismo, el crecimiento en función del tiempo, pero reexpresado en estos nuevos ejes. Y lo que sucede es que tenía esa diversidad de cosas, y ahora si lo grafico, acuérdense que estaba graficando masa versus tiempo nada más, llego eventualmente esto es la masa reescalada, y acá está el tiempo reescalado, que es un tiempo sin dimensiones, y lo que veo es que pasa lo que pasa en física, ¿cierto? Que hay un colapso de datos, ¿no? Todos los datos colapsan y eventualmente uno se da cuenta que el guppy, la gallina, el perro, el conejo, el crustáceo, todos colapsan a la misma curva de crecimiento. Lo cual se toma como evidencia de que efectivamente esta conceptualización logra captar algo fundamental o una simetría fundamental
en las cosas vivas, que a pesar de que parecen diferentes al ojo, son eventualmente variaciones del mismo tema. Y eso lo quería conectar nada más para terminar con lo que es el rol de la teoría neutral, que nos dice, y el por qué eventualmente resulta tan bien, es porque capta esa simetría fundamental, no porque las cosas sean iguales en sí, sino porque terminan siendo iguales. Terminan todas las cosas teniendo el mismo fitness y terminan siendo muy parecidas. Y lo otro valioso, y aquí termino con esta reflexión de las matemáticas en biología, es que efectivamente las matemáticas nos permiten hacer este juego de poder entrar en una lógica poco ambigua de transmitir y aprender conocimiento, y en un movimiento donde también es esencial poder generar una referencia sobre la cual generamos distancia o generamos desviaciones para entender las cosas. Y con eso lo dejo aquí, y si hay preguntas trataré de responderlas. Muchas gracias.